Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros, atender esta cita que cada lunes tienen ustedes con el programa Hablando con Dios, que los integrantes de Casa de Bendición preparamos para ustedes con mucho cariño y pidiéndole a Dios siempre que la semilla pueda ser esparcida, la semilla de la palabra. Casa de Bendición es un ministerio donde participamos personas que deseamos tener una relación cercana con Dios y aprendemos a hacer viva la palabra. Los invito a unirse a Casa de Bendición y a edificar sus vidas a través de las diferentes reuniones que se dan, tanto presenciales como virtuales. Presencialmente tenemos reuniones los martes a las 9 de la mañana. Es para mujeres, especialmente como señoras ya con familia o casadas, pero puede llegar cualquiera. Y los sábados a las 3 de la tarde es una reunión general, igual los miércoles. También tenemos todos los días reuniones virtuales a las que pueden conectarse y recibir la palabra. También ustedes pueden pedir información a los números 2253-1317 y 1083-187361 para obtener citas de consejería, para sacar algunas dudas, los horarios de las reuniones y también para incluir un anuncio en este espacio de Radio Costa Rica. Quiero darle las gracias a Radio Costa Rica por este espacio que tan amablemente nos brinda. Queremos compartir temas con los que nosotros hemos presentado, ¿verdad? Y hemos estudiado en nuestras propias reuniones, en estas que les menciono, para que ustedes más o menos se den una idea de lo que se trata. Queremos hacerles llegar mucho de lo que a veces solos no logramos comprender de la palabra, y así ustedes van cada vez conociendo más de Dios. Quiero pedirle a Dios Todopoderoso que envíe su Espíritu Santo, que quite toda distracción, que mande a mí el Espíritu Santo para que me use, que mi boca sea instrumento, mis palabras sean un instrumento para edificar
y pido que ustedes puedan tener oídos atentos para escuchar lo que ustedes verdaderamente necesitan y que solo Dios sabe. Hoy les quiero hablar del dominio propio y cómo se relaciona con la ira. Vamos a pedirle a Dios con respecto a este tema que nos permita poder tener estas vidas llenas de su dominio propio, de sus frutos, para que podamos ser personas que llevemos su palabra a otros a través de nuestro testimonio. Bueno, entonces voy a empezar hablando de cómo el dominio propio, primero, que es nuestro objetivo, y después quiero llegar a las causas de no lograr ese dominio propio. Esto es muy importante porque el dominio propio puede hacer daño. Nada bueno resulta de dejarse llevar libremente por nuestros deseos y pasiones. Hay muchísimas vidas que se han perdido por causa de acciones o decisiones impetuosas. A lo largo de la historia, miles han muerto o han quitado la vida a otro debido a un impulso o a un momento de pasión sin límites. Evitaremos mucho dolor al vivir vidas abnegadas al Señor y su verdad. Dios quiere que vivamos dando fruto bajo el dominio del Espíritu Santo, no de nuestras pasiones desenfrenadas. Normalmente uno piensa en la falta de dominio propio cuando no puede dejar de hacer algo que quiere hacer, y muchas veces se relaciona con la incapacidad de controlar, por ejemplo, deseos sexuales, de gustos como comer. Por ejemplo, hay personas que no deberían comer, no sé, grasas, azúcares, lácteos, y no tienen ese control y están perdiendo su salud por esa falta de dominio propio. También los vicios. Pero hay otro que no es para uno, digamos, para las personas placentero, sino que es como un acto de rebelión, que no es nada placentero, pero que se da por una falta de dominio propio, y es la ira. Primero quiero hablar un poquitito del dominio propio, ya que si minimizamos la importancia de la falta de dominio propio en nuestras vidas, agravamos el problema y las consecuencias de este. Si lo consideramos como algo no tan grave y no como la Escritura lo ve, entonces nuestra falta de dominio propio dará pie a más pecado. Dado que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo, que eso ustedes lo pueden buscar como una tareita que está en Gálatas 5 del 22 al 23. Entonces, la falta de dominio propio es pecado. Habiendo dicho esto, se entiende la primera consecuencia un poco mejor. La ausencia de dominio propio nos llevará a pecar. La falta de autocontrol hará que cedamos a la tentación y nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos y lo que siente nuestro cuerpo o lo que desea nuestro corazón. La Biblia es muy clara al respecto y indica que somos vulnerables, ¿verdad? Somos bastante vulnerables. Y al no tener ese dominio propio nos volvemos todavía más vulnerables. No tener dominio propio es no tener defensa. En Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no se sabe dominar sus impulsos. Por ejemplo, Jericó, antes de ser conquistada, estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Por eso era que les costó tanto entrar. En Josué 6:1 dice, nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se había cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Entonces, un muro alrededor de una casa, un terreno o una ciudad sirve de protección. El que está adentro está resguardado. De peligros externos está seguro, nadie le puede hacer daño. Cada vez que nos alejamos de lo que debemos hacer para mantenernos dentro de lo que Dios nos pide, bajamos las defensas y nos vamos quedando sin protección. La falta de dominio propio resulta a menudo en vergüenza, luto y dolor, no solo por el que falló en controlarse, sino también para los que le rodean. Un ejemplo muy claro fue lo que le sucedió a Nabal y su familia. Nabal era un hombre muy rico, pero tenía mal carácter.
El relato bíblico lo describe como áspero y malo en sus tratos. Voy a leer una parte, ¿verdad? De esto lo pueden continuar ustedes leyendo para que vean cómo lo relata la Biblia, todo lo que ocurrió. En 1 Samuel 25, 3 al 13, dice, había en Maón un hombre muy rico, dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras, que tenía sus negocios en la ciudad de Carmel, donde acostumbraba trasquilar sus ovejas. Este hombre se llamaba Nabal y era descendiente de Caleb. Era un hombre rudo y de mala conducta. Por el contrario, Abigail, su esposa, era hermosa e inteligente. Cuando David, que estaba en el desierto, supo que Nabal se encontraba en Carmel trasquilando sus ovejas, envió a 10 de sus criados con la orden de saludar a Nabal de su parte y darle el siguiente mensaje. Recibe, hermano mío, mis mejores deseos de bienestar para ti, tu familia y todos los tuyos. He sabido que te encuentras trasquilando tus ovejas. También tú sabrás que tus pastores han estado en Carmel con nosotros y que mientras estuvimos con ellos nunca les molestó y ni se les quitó nada. Puedes preguntar esto a tus criados y ellos te lo confirmarán. Por esta razón te ruego que tengas ahora consideración con estos muchachos, que en buen momento llegan, y que nos des tanto a ellos como a mí lo que tengas a mano, pues soy como tu hijo. Los criados de David fueron y transmitieron este recado a Nabal y se quedaron esperando la respuesta. Pero Nabal les contestó, ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Jesé? Hoy en día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños. ¿Acaso voy a tomar la comida y la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores y voy a dársela a gente que no sé ni de dónde es? Los criados de David tomaron el camino de regreso y cuando llegaron ante David le contaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David ordenó a sus hombres, todos a las armas. Sus hombres se colocaron la espada al cinto, lo mismo que David, y así 400 hombres se fueron con él, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el material. Bueno, aquí continúa la narración, ¿verdad? Y habla cómo Abigail hizo algo al respecto. Nabal con su ira fácilmente juzgó a David. O sea, es facilísimo. Simplemente dijo, este es un ladrón, este es un esclavo huyendo, este es un sinvergüenza, por lo que había oído, no por lo que realmente vio, porque realmente David estaba protegiendo a sus empleados. Juzgó, lo ofendió y casi sin darse cuenta de que cometía un gravísimo error, que iba a ser muy peligroso, simplemente dio una mala respuesta. Muchas veces por la falta de dominio propio creemos a veces que somos dueños de la verdad y que podemos ir por ahí pisoteando al que no alcanza esa verdad que es solo mía. A veces por esa actitud de arrogancia, maltrato y creer que se le está dando al otro lo que merece, nos podemos meter en grandes problemas, al punto de que en estos días alguien puede amenazarnos y perseguirnos porque nos metimos con la persona equivocada y le dijimos algo que no era conveniente. Por eso es muy bueno tener dominio propio. Ahora es muy común ver en las calles y en las casas mucha violencia, la cual nace de la falta de dominio propio, que los lleva a maltratar a los demás porque no se ajustan a lo que pienso. La falta de dominio propio de una persona necia puede traer vergüenza sobre sí misma y sobre su familia, y además afecta a la persona que es maltratada. Así vamos por el mundo dejando tristeza y haciendo sentir mal a otros. Quiero enfatizar que este pecado específico de la falta de dominio propio, de la ira, porque los pecados de dejarse llevar por el placer son de los que más oímos y tratamos de resolver, pero que es bastante común y provoca muchísimos problemas, es de los que menos hablamos. No lo hablamos en un entorno bíblico. En todos los casos, ya sea los pecados por placer o por ira, existe la gran dificultad de llegar a tener el dominio propio. El dominio propio nace del Espíritu Santo, no de nuestro intelecto. O sea, no es que nosotros vamos a empezar, voy a tener dominio propio, no. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar. La falta de dominio propio evidencia que nos falta temor de Dios, tenemos que trabajar en eso, que tenemos problemas con nuestra relación con Dios, que no estamos consagrados a Dios como debemos estar,
que nos falta carácter y que somos inmaduros espiritualmente. En la palabra hay muchas citas que nos instan a esforzarnos para que el Espíritu Santo obre en nosotros, para tener autocontrol y no dejarnos vencer, como dice en Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. También nos dice que debemos ser dueños de nosotros mismos y refrenar nuestros pies, como leemos en el Salmo 119. He alejado mis pies de todo mal camino. Y también podemos leer que debemos ser lentos para hablar y actuar en Santiago 1:19. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Pero esto muchas veces lo tratamos de hacer, ¿verdad? O sea, lo intentamos con nuestras propias fuerzas y en un descuido caemos de nuevo porque esa ira, esa arrogancia no ha salido de nosotros, sino que está agazapada. El dominio propio va más allá de nuestra voluntad. Es un fruto que surge de la vida de Jesús en nosotros. Por eso tenemos que buscar esa cercanía con Dios. Una charlita que recibí hace unos días, se nos decía que debíamos estar atentos, que verdad que para poder oír lo que Dios nos dice, tenemos que estar atentos para reconocer cuando llegue la circunstancia en donde perdemos el dominio propio también. Esto lo vamos a leer en Hebreos 2:2. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Es indispensable que pongamos atención a lo que leemos en la palabra, lo que escuchamos en las charlas, lo que, por ejemplo, en la radio, en personas que sabemos que están tratando de hacer su vida conforme a lo que dice el Evangelio, o sea, hasta en la naturaleza tenemos que estar prestando atención. Y a veces, aunque no estén hablando propiamente de nuestro pecado, de nuestro problema, Dios usa esas palabras de cualquier lado o hasta los animalitos, la naturaleza, para que el Espíritu Santo nos instruya. Entonces tenemos que estar atentos. Por ejemplo, hace poquito, ¿verdad? Les comentaba que me empezó, bueno, que escuché una charlita. En ese momento yo estaba pasando por varias cosas muy seguidas que me habían enojado una tras otra. Estaba bastante enojada porque eran cosas muy específicas y que me habían pues molestado mucho. En esa charla esta persona nos dijo que las personas que nos envían, o sea, las personas que nos enojan son enviadas para provocarnos, o sea, que verdaderamente el demonio está usando a las personas, nosotros mismos, ¿verdad? Aunque estemos tratando de ser personas más espirituales, a veces el demonio nos usa, sobre todo cuando perdemos el dominio propio. Pues resulta que estas personas que me enojaron, entonces entendí que fueron enviadas precisamente por el demonio porque sabía cómo provocarme. Y aquí fue donde yo me di cuenta que debo despertar para tener cuidado y ver qué es lo que esas personas están haciendo. Resulta que en mi caso, esas personas, en realidad estaban tratando de hacer algo que yo no entendía, que hicieron algo que me molestó, pero si yo hubiera entendido por qué lo estaban haciendo, no me molesta. Entonces hay que fijarse en la necesidad de la otra persona también, para que entendamos por qué a veces hacen las cosas y así no perdemos el dominio propio. Y además puedo perdonarlas porque ya ellas me habían hecho perder el control. Entonces, ahí, ¿verdad? En esa charlita, no estaba hablando precisamente de lo que me estaba pasando, pero el Espíritu Santo me habló de cómo yo tenía que averiguar, ¿verdad? Qué era lo que esas personas estaban tratando de hacer, que lo que hicieron me molestaron y verdaderamente
Sí, me di cuenta pues, que su intención no era molestarme. Aquí es donde nos tenemos que percatar que es necesario que busquemos la raíz de nuestro comportamiento que nos lleva a pecar. En este caso, a sentir ira y de ahí a hablar lo que no debemos, a sentir falta de perdón y muchos de los otros pecados que podemos pensar o hasta hacer. Como les digo, hay personas que han matado a otros en la calle simplemente porque perdieron el control. Pero solos no lo vamos a lograr. Por eso debemos pedir ayuda en oración. En Colosenses 4:2 dice, sean constantes en la oración, quédense velando para dar gracias. No es solo orar sin poner atención, es orar velando, esperando a que Dios hable. No podemos estar haciendo una oración y viendo por otro lado, pensando en que no he cocinado, en que hay que ir a traer algún chiquito, que no hice algo del trabajo. Hay que estar ahí en esa oración, hay que verdaderamente el rato que se saca es para estar con Dios, no pensando en otra cosa, para que Él me pueda mostrar dónde está mi punto débil. Y por supuesto, tengo que dar gracias por todo lo que el Espíritu Santo hace por uno, ¿verdad? Y porque me está mostrando mis debilidades, porque sabemos que Dios está haciendo su obra en nosotros, en esos momentos de oración íntima donde le clamamos por estas cosas y más, ¿verdad? Voy a hablarles un poquito de la ira, que es el descontento con los demás y con las cosas o situaciones a las que reaccionamos con palabras, emociones, actitudes o acciones pecaminosas. Y mientras nos comportamos de este modo, estamos dirigiendo este diluvio de maldad hacia el que se cree que está causando nuestro problema, como les dije hace un ratito. Pero si queremos, también debemos ser honestos, reconoceremos que ante todo y sin excusa alguna, la ira es un pecado. Igual que otros pecados donde se ejerce el dominio propio, la ira toma control. No le gusta contenerse y no quiere tener riendas que la sujeten. Así que nosotros somos los que la tenemos que sujetar. Para la titánica labor de controlar nuestra ira o irritabilidad, la clave es la forma en que pensamos acerca de nuestra ira y el dominio propio. Cuando Pablo escribe acerca de los líderes de la iglesia, dice que deben ser sobrios y poseer dominio propio. Y eso lo leemos en 1 Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. A veces creemos que solo a nosotros nos pasan las cosas, ¿verdad? Y no, hay muchas personas que les pasa lo mismo o peor que nosotros y logran contenerse, ni cuenta se da uno, porque son personas que tienen dominio propio. Pero aquí nos dice, ¿verdad? Que tenemos que tener ese cuidado de mantener el dominio propio. Y a menudo parece haber una conexión con el dominio propio y la forma en que pensamos. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos. Tratar de nutrirlos y saturarlos por las escrituras, porque entonces en el momento que estamos perdiendo el control, si empieza a atacar nuestra mente, nosotros empezamos a pensar más bien en palabras. En palabras al final les voy a decir unas poquitas, pero ustedes van a buscar otras, porque es muy importante tomar ese control de la mente. En oración, pidiendo a Dios que me muestre por qué me enojo fácilmente en algunos momentos y en otros no. Él me trajo a memoria una oración que hicimos a inicio de año, donde una persona profetizó por mí y yo profetizaba por otra, y, ¿verdad? Lo que nosotros deseábamos para cada una de las personas que nos tocó hablar. Y esta persona hizo una oración en lenguas luego, y yo, bueno, no considero que yo tenga el don de interpretación, sin embargo, entendí varias frasecitas y entre una entendí no te frustres. Y yo dije, bueno, cuando ya me sienta que algo no me sale bien, tengo que acordarme de esto. No me voy a frustrar
como voy a recordar las palabras también de la escritura, voy a tratar de recordar esta como mensaje que entendí. Yo creí que era la frustración que sentía cuando perdía el dominio propio, también el que, ¿verdad? El que iba yo a tratar de tener más presente. Y después de enojarme, normalmente, ¿verdad? El asunto aquí es que me siento mal. O sea, después de que me enojo, por supuesto que me siento mal porque no quise haber dicho lo que dije, no quiero sentir lo que sentía y me siento mal con Dios, ¿verdad? Entonces me siento indignada conmigo misma. Y yo creía que era esa frustración. Entonces yo estaba como lista para tener el cuidado, ¿verdad? Que si me enojaba y en realidad me pasó, yo estaba, no, no me voy a frustrar, no me voy a frustrar, en la próxima lo voy a lograr. Entonces empecé a percatarme de lo, ¿verdad? De que en realidad sí me sentía mal y, y eh, pues seguía teniendo pues este problema, ¿verdad? Como les mencioné, que tuve como 3 veces seguidas un encuentro con diferentes personas y las 3 personas me enojaron. Pues haciendo oración en una madrugada que me desperté, Dios claramente me puso en mi pensamiento, pero así me lo puso, que la frustración no era después de fracasar en controlar mi ira, sino que era la frustración que me provocaba. O sea, antes yo tenía una frustración y esa frustración era tan grande que eso me llevaba a perder el dominio propio y a enojarme. De verdad que Dios es maravilloso porque si nosotros le pedimos, Él nos da. Lo que ocupamos es ese tiempo en silencio, que normalmente es en la madrugada, pero si ustedes tienen chance mientras sus hijos no están en la casa, en la noche, si tienen suficiente energía después de trabajar, en un momento de bastante silencio y prolongado para que Dios pueda hablarnos. Le di muchas gracias a Dios que me permitiera escuchar su guía en ese rato de oración. Él me concedió poner atención, estar alerta para entender mi pecado y Él me habló, ¿verdad? Me explicó que yo estaba entendiendo mal. Así fue como que, como les digo, uno no, bueno, yo no oigo, ¿verdad? Pero sí logré captar eso que cuando uno dice, hay un chispazo, eso me logró dar a entender que yo lo que estaba era entendiendo mal, que tenía que percatarme antes. Una de las primeras cosas eh, que hice después de eso fue empezar a orar varios días pidiéndole a Dios que me mostrara qué me frustra y qué me provocaba ira. Entonces, lo primero que me enseñó es que la frustración se da cuando no se cumplen las expectativas y allí es donde se produce la ira, la decepción, la tristeza y el desánimo. Y entonces empezar a poner atención. Lo primero que hay que darnos cuenta sobre el dominio propio y nuestra ira es que nuestro enojo nos ha hecho pensar incorrectamente acerca de Dios. Vean qué grave. Porque también no se cumplieron las expectativas con Él. Cuando nos enojamos, principalmente afirmamos de lo que Dios ha hecho, afirmamos que lo que Dios ha hecho está mal. Regularmente se encuentra que la ira es olvidar la gracia de Dios en nuestras propias vidas y la bondad con la que Dios nos ha tratado, o sea, lo olvidamos. Nos olvidamos que somos pecadores, que merecemos castigo y fue Jesús el que murió por mis pecados. Y entonces cuando algo ya no me sale bien, pues Dios me falló. Así de fácil, ¿verdad? Siempre la queremos que nos salga bonito. Algunos acontecimientos nos van a llevar a ira, pero como cuando algo no nos sale como lo planeamos o lo esperamos, cuando alguien no se comporta como quisiéramos, cuando el tránsito no avanza, cuando alguien se me mete en la calle donde yo iba a entrar volándose y ya no pude entrar yo. Entonces uno se desespera, ¿verdad? Uno está tal vez cansado. Y en el centro de esa ira, la sensación de que algo, ¿verdad? Que hubo un trato injusto conmigo y que Dios olvidó la bondad conmigo en su sabia prudencia. Eso definitivamente lo pensamos. Ahí estamos pecando, ¿verdad? Entonces, aunque quisiéramos justificar esa ira sobre la base de que alguien más ha hecho algo que está mal, la verdad es que en ese momento nos falta el control de nosotros mismos
porque uno se olvida de que nuestro Dios realmente no nos trataba como merecen nuestros pecados. Por eso, para tener expectativas claras y reales, debemos mantener nuestros ojos fijos en el Señor, de manera que si alguna cosa no se cumple, no suframos de frustración que nos lleve a ira, a tristeza o depresión, porque lo estamos viendo a Él, porque tenemos nuestros ojos puestos en Él con la confianza de que lo mejor siempre va a ocurrir, aunque no parezca, ¿verdad? Porque vamos a pasar por pequeños periodos de pruebas donde Él nos está informando. Y a veces en esos pequeños periodos de prueba nosotros nos sentimos frustrados y nos enojamos. Por lo menos ese es el caso mío que les estoy contando. Leamos Génesis 4, del 4 al 7. Vamos a ver varios ejemplos de frustración en la Biblia que pueden llevar a ira. Entonces, en Génesis 4, del 4 al 7 dice, y Abel también trajo una ofrenda, porciones gordas de algunos de los primogénitos de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Entonces Caín estaba muy enojado y su rostro estaba abatido. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? Porque tu rostro está abatido. Si haces lo correcto, no serás aceptado, pero si no haces lo correcto, el pecado está agazapado a tu puerta. Desea tenerte, pero tú debes gobernarlo, dominarlo. Palabra de Dios. Lamentablemente, aunque Dios mismo le advirtió a Caín que controlara su ira, que gobernara el pecado, él no quiso escuchar a Dios. Él hizo lo que él quería, lo que esa intriga grande, esa decepción que él sentía con lo que Dios hizo, ¿verdad? Que tenía que sacársela. Y él no quiso escuchar a Dios, permitió que su ira llenara su corazón hasta que ya no pudo controlarlo. En el verso 8 de Génesis 4, o sea, si se continúa la lectura ahí mismo, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Este fue el primer asesinato registrado en la historia y fue cometido por un hermano debido a la ira. Ven qué triste. Esto ha pasado y seguirá pasando si nosotros no ponemos límites, porque a veces la ira es tan ciega que no se da cuenta la persona de lo que está haciendo hasta que ya pasó. Y ya para qué, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo que terminó muy diferente porque se ejerció el dominio propio y hubo perdón. Vamos a ver lo que le ocurrió a José. Esta lectura de José, de hecho, abarca varios capítulos. Yo los invito a que los lean. Yo voy a empezar en el capítulo 37 y si ustedes quieren conocer de la vida de José, pues lo pueden leer. Voy a leer una partecita y luego más o menos les voy a parafrasear lo demás, porque aquí el tiempito no nos alcanza. En Génesis 37, del 3 al 10 dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Y un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Bueno, y ahí continúa.
la historia de José, ¿verdad? De todo lo que le pasó. Aquí voy a dejarlo solo para que vean que ya sus hermanos estaban indignados con José, estaban perdiendo el dominio propio. Cuando Dios le prometió un gran futuro a José, ¿verdad? Porque si era eso, que iba a dominar sobre sus hermanos, pensó que sus hermanos lo iban a celebrar, pero fue lo contrario. Ellos sintieron resentimiento, celos, ironía y acabaron vendiéndolo como esclavo, porque la opción que primero pensaron era matarlo. Ya vendido, lejos de sus amigos y de su casa, desfalleció en una prisión por un delito que no cometió, ¿verdad? Fue acusado injustamente mientras era esclavo y lo metieron a la cárcel. Y todo esto pudo causar grandes heridas en José y pudo estar esperando el momento de la venganza contra sus hermanos. Sin embargo, José aprendió de esos momentos de decepción y de frustración y se dejó pulir, formar y llegar a su madurez. Él dejó que Dios lo reivindicara usando sus circunstancias para posicionarle, prepararle y ascenderle a primer ministro de Egipto. Y eso fue en muchísimos años, ¿verdad? No vayan a pensar que esto pasó en meses. Esa frustración que sufrimos por ¿verdad? Que muchas veces nuestros propios seres queridos nos causan, nos forman carácter, donde normalmente más nos duele. Y sí, es a veces en la casa donde hay más problemas, es donde nosotros manifestamos más la ira o en nuestro lugar de trabajo, precisamente porque estamos más en contacto con esas personas. Entonces Dios las usa, acuérdense que Dios las usa y el demonio también las puede usar para enviarlos pues, a provocarnos, ¿verdad? Entonces Dios usa también esas circunstancias para hacernos crecer. Vamos a ver otras situaciones donde podemos llegar a frustrarnos y sentir ira y tener consecuencias terribles. Voy a leerles en Números 20 del 1 al 3. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cádiz. Fue allí donde Miriam, la hermana de Moisés, murió y fue sepultada. Como hubo gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. Y bueno, ahora nos vamos a brincar unos pedacitos y ahí mismo en Números 20 vamos a leer del 9 al 11. Dice: tal y como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara, ¿verdad? Después de que Moisés habló con Dios sobre este motín, Moisés fue a hacer lo que Dios le dijo. Moisés entonces tomó la vara que estaba ante el Señor. Y luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Palabra de Dios. Moisés estaba frustrado con los israelitas, sedientos y murmuradores. Él había hecho todo lo posible y los israelitas, todo era queja. Dios les mandó a hablar, la orden de Dios para Moisés, para resolver lo del agua, era que le hablara a la roca para sacar agua de ella. Pero Moisés sintió ira y golpeó la roca. Dios inmediatamente reprendió a Moisés por su aireada desobediencia. Y en Números 20:12 leemos cómo lo reprendió. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no confiaron lo suficiente en mí para honrarme como santo a los ojos de los israelitas, no introducirán esta comunidad en la tierra que yo les doy. Vean qué pecado. Después de haber trabajado, luchado, ayudado a los israelitas por 40 años para que llegaran a la tierra prometida, al final Moisés, por un ataque de ira pequeño, tal vez no era tan grande, y con razón, uno diría, pues es que tenía razón, perdió la oportunidad en esta tierra de entrar a la vida eterna. Claro, ¿verdad? Él era un hombre manso, así que Dios pues también tiene que haber probablemente tomado en cuenta eso, pero igual. Imagínense a Moisés. Los israelitas tercos y respetuosos con él se quejaban, no confiaban en Dios.
Parece lógico, pero desafortunadamente Moisés no obedeció a Dios por la ira. Entonces no le habló, no fue pacífico, sino que la golpeó. Y debido a esa ira, pues no pudo entrar a la tierra prometida. Esa frustración que lo llevó a ira a Moisés echó en saco roto pues toda la mansedumbre y la obediencia, ¿verdad? Y perdió de llegar a cumplir el plan de Dios en esta tierra nada más, ¿verdad? Porque para la vida eterna no. Moisés no comprendió que Dios permitió que ese pueblo siguiera siendo rebelde y que él no podía hacer nada por evitar lo que le esperaba, aunque se enojara con ellos, ¿verdad? O sea, ya había un plan, ese pueblo iba a seguir siendo rebelde e idólatra. Y Moisés quería a la fuerza, pues hacerlos obedientes, ¿verdad? Que como lo veían enojado, tal vez se hacían dóciles, pero no, no les sirvió. El pueblo siguió siendo rebelde y Moisés entró en ira y perdió la oportunidad de llegar a la tierra prometida. Muchas veces la decepción que nuestros propios actos nos provocan pueden llevarnos a una ira general, ¿verdad? O sea, como siempre estar uno enojado. Y yo estoy segura que ustedes se han sentido así o conocen gente que se ve así, siempre enojada. Vamos a ver cómo el impaciente e iracundo Pedro se decepciona de sí mismo. Pedro había jurado amor eterno, ¿verdad? Y le agrada a Jesús. Él le dijo que lo seguiría donde él fuera. Eso se puede leer en Mateo 26, del 33 al 75. Es bastante largo, así que otra tareita más que les dejo. Y sinceramente lo decía de todo corazón, pero se dio a la presión de la crucifixión y negó 3 veces conocer a Jesús, ¿verdad? Esto lo conocemos todos bien. Más tarde recordó las palabras de Jesús que están en Lucas 22, 62, que le dijo: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, con el corazón destrozado por su tremendo fracaso, saliendo afuera, lloró amargamente. Palabra de Dios. Pedro no pudo cumplir sus propias expectativas y se deprimió. Jesús era muy consciente de los defectos de Pedro cuando lo llamó. Pedro igual no se alejó, ¿verdad? A pesar de lo mal que se sentía, Pedro se quedó con los discípulos y se mantuvo cerca. Y cuando Jesús resucitó, Pedro fue llamado para recibir el Espíritu Santo. Jesús llamó a Pedro específicamente. Y ahí Pedro rindió todo su ser a la evangelización y fue verdaderamente la cabeza de esa iglesia primitiva. Pero él pasó por esa frustración, ¿verdad? Por decepción propia. La frustración que trae la prueba, cuando las cosas no salen como debían de ser, se puede canalizar hacia ira o se puede tomar como la manera de Dios para enseñarnos obediencia, paciencia, tolerancia y dominio propio. Aquí entonces el significado del dominio propio es aceptar las cosas que de verdad no puedo cambiar, sin dejar de intentar nuevas formas creativas e inteligentes de intentar crecer y madurar. Y debemos dejar la tendencia de creer que la mayor parte de nuestra ira se debe a lo que los otros han hecho. Para eso es útil recordar que nadie nunca causa nuestra ira, sino que proviene de nuestro interior. Debemos dejar de culpar a otros. Las personas pueden darnos la oportunidad de responder con ira, pero nuestra ira no es su culpa. ¿Cómo empezamos a controlar esa frustración que nos lleva a ira entonces? Debo reconocer mi enojo y confesarlo regularmente. Cuando sé que estoy fallando en tener dominio propio y ser sobrio o sobria con mi enojo. La forma de tener dominio propio es reconocer la existencia del pecado y sacarlo a la luz en lugar de ocultarlo o encubrirlo, ¿verdad? Porque uno se siente mal, como les dije al inicio, avergonzados. Pero no es cuestión de, bueno, no está pasando o no lo vuelvo a hacer, es aceptarlo, sacarlo a la luz, ponerlo delante del Señor en una oración muy íntima con Él y empezar a dejar que Dios trabaje. Usemos el tiempo en los periodos donde no tenemos ataques del enemigo que nos llevan a la ira para establecer formas de luchar contra ella. Tengamos presente que nuestro enojo
tiene consecuencias y comencemos a utilizar los momentos en que no estamos enojados, ¿verdad? Que estamos como en paz, para tratar el enojo por lo que es un ataque moral a la ley de Dios, o sea, pecado. Busquemos formas de ver señales de cuando la ira tiende a alejarnos de lo que Dios quiere de mí. Y poquito a poco, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia, eso no va a pasar de la noche a la mañana, a menos que de verdad Dios lo quiera que sea así. Pero normalmente lo que quiere es que nosotros pongamos de nuestra parte y mejoremos en muchas otras cosas, no solo en una que es como la ira, digamos, porque hay otras cosas más que Él conoce en nosotros que deben de mejorar. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando siento frustración, lo primero es, debo aprender a reconocer, ¿verdad? O sea, reconocer qué es esa frustración, porque a veces es una incomodidad, algo que uno siente que no, y es eso, es frustración. Era lo que me esperaba, yo sabía que esta persona iba a reaccionar así, yo sabía que no me iban a ayudar, yo sabía que me iban a hacer esto, entonces eso es frustración, reconocerlo, ver qué es y cada persona, hay personas que, ¿verdad? Como les dije, son enviadas para eso constantemente, entonces esa persona sabe cómo hacerlo y tenemos que aprender qué hace esa persona en específico, que es la que nos lleva a perder el dominio propio o las situaciones, ¿verdad? Revisar si eso me lleva a dar esa respuesta insistente, por ejemplo, en decirle a alguien lo que pienso, ¿verdad? Si esa persona digamos que socava la autoestima, eh, me lleva a sentirme que soy, tal vez no, qué sé yo, digamos, una persona que no ha tenido logros, así lo hace sentir. Entonces uno normalmente le va a contestar con que yo tengo muchos logros, yo he logrado esto, y véase usted, no lo ha logrado, no ha tenido nada, y ya empieza uno un pleito porque lo frustró. Entonces, tengamos ese cuidado, ¿verdad? De no hablar cosas que sí estoy tal vez pensándolas por el enojo. Acuérdense que la falta de dominio propio está directamente conectado con lo que pienso. Entonces, en lugar de decir lo que pienso, debo empezar a pensar en la palabra de Dios. También puedo criticar a otros por cómo han hecho las cosas, ¿verdad? Y empiezo hablar más de lo que debo o acuérdense que hasta puede uno llegar a actos violentos que después va a lamentar. Entonces hay que controlar y ver cuándo va a pasar. Si sé que esas señales están a la par de la frustración, le pido a Dios que me ayude a no tener expectativas tan altas, porque a veces es eso, que quiero que la persona reconozca que soy una persona valiosa y no lo va a reconocer. Dios es el que lo va a lograr luego, pero yo no, con la violencia, con la ira, no. Por ejemplo, hacer listas de expectativas que tengo de las personas con las que más me enojo, en la familia, en el trabajo, en la calle. Entonces, ya me las voy aprendiendo, no me cogen de sorpresa, digámoslo así. Ser rápido para ir a aquellos también con los que me he enojado y pedir perdón y confesar mis malas acciones. Esto es bueno porque entonces como me voy a sentir un poquitito avergonzada, voy a tratar de ir haciéndolo cada vez menos. Esto es lo que hace una persona de mente sobria y con dominio propio. Ve la profundidad de su depravación y la confiesa abiertamente, se arrepiente y luego se esfuerza por una nueva obediencia en Cristo. Y una cosa que les dije al inicio que es muy importante es que memoricemos y estudiemos las escrituras que renuevan nuestra mente para ver las profundidades de nuestro pecado. Y nos van a ayudar a cambiar nuestro pensamiento que se asocia a esa pérdida de dominio propio, ¿verdad? A ver lo que la otra persona está haciendo, me está pasando por encima, me está haciendo algo injusto. Empezar entonces más bien a usar la palabra. Vamos a orar regularmente para que Cristo nos dé ojos para ver cómo nuestra ira nos hace perder el dominio propio. Entonces, aquí les voy a ir dando unas poquitas palabras. Salmo 55, 1 al 2. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme.
clamo en mi oración y me conmuevo. Esto es una súplica. Nosotros se la podemos hacer constantemente a Dios porque sabemos que somos débiles. Recordemos este versículo cuando nos sintamos agobiados, sin salida, frustrados por la situación del día a día, por las personas con las que convivimos que no tienen comprensión y nos toca a nosotros cargar sus problemas, los nuestros, a veces sin el reconocimiento que quisiéramos, personas que pudieron habernos ayudado y no nos ayudaron, entonces uno se enoja y eso es por frustración. Pero si recordamos que el que va por delante de nosotros es Dios, aunque esto no nos salga, esa persona no nos hizo el favor que ocupábamos, el trámite no lo pude lograr porque la persona era intransigente, está bien, no lo hice, no lo logré, pero no me frustro, no entro en ira, porque yo sé que Dios escucha mi oración y eso va a llevar, aunque fracasé en una cosa, Dios me va a llevar a otra. De fijo, Él sabe cómo hacerlo para que yo logre lo que Él quiere que yo logre, no lo que yo quiero lograr. Voy a leerles el otro que es Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Imagínense esto, ¿verdad? Dios tiene planes maravillosos para nosotros y muy probablemente no son los mismos planes que nosotros tenemos, son mejores, pero nosotros siempre pensamos que lo que nosotros queremos es lo mejor para nosotros. Así que tenemos que tener esa paz de que Él tiene buenos planes. Así que cuando sentimos frustración porque hemos perdido oportunidades en la vida por estar, por ejemplo, cuidando a alguien de nuestra familia que está enfermo con discapacidad, ¿verdad? Hay muchas personas cuidando hermanos, hijos que tienen un problema físico y llegan a frustrarse, a vivir enojados siempre y no pueden salir de ahí porque es su ser querido. Entonces, por ejemplo, en esos casos que hasta pierden oportunidades de trabajo, de estudio. Por ejemplo, también cuando nos hacemos cargo de nuestros padres ancianos o enfermos, se deja de tener tal vez oportunidades que en algún momento se tuvieron. También conozco de gente que por criar los hijos, ¿verdad? Ahí, en forma cercana, ha perdido oportunidades de trabajo, ha dejado de trabajar y su, pues, fluidez económica es menor, pero no se frustran, no se enojan, están felices de estar criando sus propios hijos y han perdido oportunidades, pero no se frustran. Eh, Les estoy dando este tipo de ejemplos porque normalmente los planes que uno tiene es como de triunfar profesionalmente, económicamente, de tener logros, tal vez de viajar, de pasear y a veces otras por obligaciones o por cosas, ¿verdad? Que la vida nos presenta, no logramos eso. Pero no nos frustremos y no nos enojemos, ni con las personas que son las responsables tal vez de esa pérdida de oportunidades que hemos tenido, ni con nosotros mismos. Recordemos siempre Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y ahora les voy a leer Mateo 11:28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El ejemplo que les di anteriormente, ¿verdad? Es como una cosa tal vez no tan común, pero es muy común que nosotros nos carguemos de trabajo, de obligaciones, de responsabilidades, y eso va socavando las fuerzas, tanto físicas como emocionales y espirituales. Entonces, es lo que llaman que estén como las energías, ¿verdad? O las fuerzas disminuidas. Ahí es donde somos débiles, porque donde estamos cansados, somos débiles. Estos versículos, por ejemplo, son importantes cuando hay frustración, cuando el tiempo no alcanza,
porque tenemos mucho trabajo, actividades, uno llega a agotarse. La frustración de ver que otros están cómodos, disfrutando por el esfuerzo que nosotros hacemos y que no comprenden que es bueno compartir las tareas. A veces uno les pide, ¿verdad?, ayuda y no hay manera. Entonces eso puede llevar a pérdida de dominio propio y de ira. Pero vamos a recordar que podemos ir a Dios. Y Él dice que vengan a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Recordemos esto. Bueno, yo espero que con esto que les he comentado, que es poquito y que el Señor me ha permitido ver para tratar de mejorar esta área de la vida, que es común, la pérdida de dominio propio. Y también es común que nos enojemos y hagamos cosas que no son correctas. Les puede ayudar a ustedes también. Es un trabajo de todos los días, del día a cada día, por mucho, mucho tiempo, y pedirle siempre la ayuda al Espíritu Santo. Voy a terminar con una oración para que esto que hemos visto hoy llegue a calar en nuestros corazones. Señor y amado mío, gracias por tu verdad. Gracias porque tuve el privilegio de entender tu palabra, de escucharte, que tu nombre sea siempre exaltado. Padre Santo, dirígeme para ser más similar a Jesús. Dame sabiduría para no solo cosechar el dominio propio, sino también el amor, la fe, el gozo, la paz, la paciencia, mansedumbre, todos estos frutos del Espíritu Santo. Perdóname porque quizás muchas veces me dejé llevar por los impulsos y quise herir a alguien con mis palabras, no até mis emociones. Hoy hago un compromiso para tratar de sembrar en mi espíritu esos frutos del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, que nos cambia, nos limpia, nos instruye, nos hace conocerte cada vez más. Sabemos que por nuestros propios esfuerzos no vamos a poder lograrlo, pero que contigo tu yugo es liviano y tu yugo es suave y tu carga es liviana. Señor, queremos tener ese fruto del dominio propio, de permanecer en Jesús, que Él brote en nuestras vidas, que podamos llevarlo a otros. Ayúdanos a superar estos malos hábitos, a vivir vidas santas. Te doy gracias infinitas, Señor. Espero que la próxima vez puedan conectarse y les agradezco muchísimo su atención. Que Dios los bendiga. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.